Amables televidentes, buenas noches. Gracias por estar en la hora 22. Vamos a conversar con el abogado Valentín Medrano, a quien le damos la bienvenida. Y como primera pregunta quiero, Valentín, que me des tu opinión, porque te desempeñas en ese mundo tan importante, en ese mundo jurídico, sobre la relación de jueces, Ministerio Público y abogados en República Dominicana. La relación, no sé si voy a tomar la arista que tú procuras con respecto a la pregunta que hace, porque regularmente ha habido una interrelación más o menos afable, la hubo. Yo recuerdo una época en que los jueces, los fiscales y los abogados privados, ahora tú tienes que adicionarle el aliciente de los abogados de la Defensoría Pública, que no tienen el mismo trato. Porque los abogados privados fueron proscritos de la interrelación con jueces y con fiscales. Tú podrás ver que en las prosecuciones que se hacen de acciones disciplinarias casi siempre procuran traer por los moños a un abogado privado para saherir de alguna forma, estableciendo un vínculo, la relación a la persona, del juez o el fiscal que esté siendo investigado en un proceso. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando empezaron a intentar apartar, contrario a lo que pasa en los países desarrollados, en los países de verdad, que tú puedes ver, y me excusan los susceptibles en sus casas, cuando yo digo países de verdad, porque nosotros somos una aproximación a una nación, a un país. Nos falta todavía mucho por hacer, y no en el ámbito de lo económico, donde podemos exhibir un desarrollo que es plausible y que es ejemplo para toda la región. No. En el ámbito justamente del derecho, de las relaciones humanas, de lo que tiene que ver con los derechos humanos, el derecho de las víctimas, la penología, la gente que se encuentran enclaustrados en el proceso, los imputados, los sindicados. En eso a nosotros nos falta mucho todavía por crecer. Y cuando nos comparamos con una nación de verdad, tú dices, ven acá, pero es que nosotros vivimos como una especie de ostracismo y hay cosas como que se dan como que no debían, bajo ninguna circunstancia, que además se marginan de lo racional, de lo lógico. Y obviamente que es de lo que nosotros más padecemos, de la falta de una lógica en muchos términos. ¿Y qué ejemplo tenemos de eso que mencionas? No, en los Estados Unidos un juez, un fiscal y un abogado privado están conociendo un proceso de renombre y al final del mismo, durante el final de un día de trabajo, se encuentran en un bar y empiezan a tomar juntos y a conversar de otras cosas. Porque yo siempre he dicho que cuando tú intentas marginar mucho, tú lo que haces es tener un celo, un miedo, y pones en entredicho la fortaleza que tiene la persona para resistir los embates de una procura corruptora. Lo digo por lo siguiente: si tú eres serio, tú eres serio siempre. Por ejemplo, tú eres incorruptible y tú eres un juez y yo voy a ofrecerte un dinero para que tú des una decisión. Si tú eres incorruptible y no hay que prohibirte a ti acceso a ti y a tu persona. Por eso tú ves que, por ejemplo, disposiciones recientes del presidente de la Suprema Corte de Justicia prohibiéndole a los jueces recibir en su despacho a personas ligadas a los procesos. Incluyendo a los abogados. Dicen, incluyen hasta a los fiscales. En esta ocasión incluyeron a los fiscales, porque antes nada más era con respecto a los abogados privados. Pero ahora, esa disposición es legal. No, hombre, eso no es legal. Pero ¿y entonces por qué es aceptada? Se basan en una presunta ética, en un manejo ético de los procedimientos judiciales. Y dicen, si no está la otra parte, no puede recibir a una de las partes envueltas en el proceso. Pero que nosotros todavía en el ámbito judicial tenemos que crecer mucho más. No es que estemos en el total ostracismo. En el sistema anglosajón se muestra distinto. La relación no es excluyente de jueces y abogados, por ejemplo. Tú ves ejemplos en videos que tú puedes acudir en las redes sociales, donde jueces incluso han juzgado a niños que estudiaron con ellos y se encuentran en ese estadio situacional donde un juez, una persona que
se bifurcó el camino de ambos, nacieron en una misma realidad existencial y uno tomó el camino bueno y otro se torció. Ya. Y se encuentran en esa realidad y el mensaje el sustrato en términos de mensaje que tú recibes y que reciben las personas que accesan a este tipo de información, de situación, de hechos, es de congoja, pero una congoja que llama también a niveles internos de repulsa y a fortificar incluso los valores y la entereza que tú tienes que tener para asumir con responsabilidad la vida, que no es fácil. O sea, tú estás sometido a muchas tentaciones, a muchas situaciones y a muchas privaciones, porque tanto las tentaciones te llevan a asumir una postura, pero también las limitaciones. Cuando tú no tienes opciones, no tienes oportunidad, ¿qué es lo que en realidad hay que atacar desde el punto de vista político y social? Porque el derecho penal no es una solución a los problemas sociales. El derecho penal no te va a resolver a ti el problema de las oportunidades. El derecho penal no te va a resolver el problema del desempleo. El derecho penal no te va a resolver a ti el problema de un ocio necesario en algún momento, descanso, recreación, vamos a decir. No te lo va a resolver. El derecho penal no te va a resolver el problema de tener acceso, por así decirlo, a diversión, a cosas que son propias, necesarias para el desarrollo de una persona. Entonces, cuando eso falta, desde el punto de vista de la aplicación de políticas públicas, lo que quieren es resolverlo con el derecho penal. Yo a esta persona la mantuve excluida, la mantuve diezmada, la mantuve sin oportunidad, sin acceso a una escolaridad adecuada, sin la atención cuando es un problema ya muy particular, muy personal desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico, una atención que deba venir desde el Estado como respuesta que canalice ese tipo situacional. Entonces se convierte en un paria, en un delincuente, lo que sea. La ha construido la sociedad, pero la respuesta y la solución, la medicina, es el derecho penal. Pero entonces, en torno a mi pregunta y por lo que vienes comentando sobre la misma, veo que hay un reflejo de que existe cierta pugnacidad dentro de la relación de Ministerio Público, de juez y también de los abogados. ¿Hay un elemento, un común denominador para que exista, si es así, esa pugnacidad? No hay en realidad, se procura sistémicamente. Pero es que me has mencionado exclusión y mencionas la exclusión de los abogados, por ejemplo, del juez. El juez es un abogado y el fiscal es un abogado. Pero el papel del juez es juez siendo abogado y hay distancia y tiene su lugar diferente al abogado. La pregunta mía, cuando a ti se te somete una diatriba en la que se encuentran envueltos y en pugna los hijos tuyos, tú eres el juez de esa causa, supongamos, ¿verdad? ¿Tú no crees que estás en la responsabilidad y en la capacidad de dar una solución y una respuesta que no sea tendenciada a una de las partes, que sea equidistante? Esa es la labor sagrada del juez. Entonces, el que sea una persona afecto a ti, cercano a ti, o que tú tengas una interrelación, porque aquí yo he descubierto, por ejemplo, que para tener una interrelación, y te voy a poner el mejor ejemplo del mundo aquí ahora mismo. Pero ponlo con jueces, Ministerio Público y abogados, Valentín. Bueno, te lo voy a poner con jueces, Ministerio Público y abogados. Por ejemplo, Jenny Berenice y Wilson Camacho trabajaban con Jean Alain Rodríguez. ¿Y quiénes metieron preso a Jean Alain Rodríguez? Si ellos lo hicieron bien, actuaron de forma objetiva y el vínculo o la relación que tuvieron en el pasado no influyó. Eso va a favor del ejemplo que pones del juez que en Estados Unidos se crió con un niño y ahora le toca juzgarlo. Y lo juzgó. ¿Y qué hizo cuando lo juzgó? Le dio la sanción que correspondía, aleccionándolo y diciéndole, oye, pero tú eras el niño. Yo recuerdo ese video, a mí me llegó profundamente. Yo recuerdo que tú eras el niño, un niño muy calificado, muy bueno. No entiendo qué ocurrió. Y el hombre prorrumpe en llanto, reconociendo, obviamente, que él pudo haber sido aquel que estaba enfrente de él en ese momento, siendo el juzgador y no el juzgado. ¿Entiendes? Pero me interesa mucho algo que mencionaste hace un momentito, y es que una vez había, en el sentido de que ya la relación no es igual, para que cerremos esa parte de mi pregunta. Yo decía hace mucho tiempo, casi
en los inicios del ejercicio del derecho, de mi carrera como abogado, que aquí había que crear el Judge Land. Judge, de juez, y land, tierra en inglés. Porque desde la cúspide de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial, se procuraba que hubiera una frontera claramente delimitada y definida que prohibiera o que se construía como una especie de pared existencial impenetrable, de forma tal que el abogado nunca accesara al juez. Y yo decía, no puede ser. Y con preocupación decía, quiere decir que tú no tienes confianza en el capital humano que tú administras, que se llaman jueces, de forma tal que tú no crees que ellos van a decir que no cuando le ofrezcan cosas que sean indecorosas. Entonces tú no crees en ellos, tú no los formaste bien. Si ellos no están capacitados y preparados para resistir, sistémicamente estamos jodidos. El proceso necesita, cada proceso necesita que un abogado en determinado momento requiera o sea precisa su presencia ante la oficina del juez. No, casi nunca. Casi nunca. Sin embargo, en el sistema anglosajón al que tú hacías alusión, hay una figura que se llama el aparté, algo así. Está en francés, pero se usa en el sistema anglosajón como aparté, de aparte. Y es una forma en que el juez llama o las partes piden un aparte para tratar cualquier asunto que su publicidad en el momento pueda afectar el curso normal, el desarrollo normal del proceso. Pero también el juez llama a sus oficinas, a las partes. ¿Se ha utilizado este esquema aquí en algún momento? No, porque el sistema procesal penal de la República Dominicana, que es eminentemente ritualista, no contiene este tipo de figura. No es que está proscrito y obviamente nosotros tenemos otro, un principio que tiende a regir el proceso penal, pero que aquí es muy asigún, como casi todo. A veces sí, a veces no. Se llama justicia rogada. De repente tú ves que el artículo 336 del Código Procesal Penal habla de la relación que debe haber, la congruencia entre el pedimento de las partes y la sentencia. De hecho, plantea que el juez no puede aplicar una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Que hemos visto sentencias que son dicotómicas en ese sentido. Que el juez se va por encima de la solicitud del Ministerio Público. No, hay cosas peores. Por ejemplo, el Ministerio Público no tiene límites en lo que tiene que ver con los acuerdos de conformidad con la normativa procesal penal en el artículo establecido en el artículo 366. Un acuerdo pleno. Y el dueño de la investigación es el Ministerio Público. Claro. Oye, el que investiga, claro, recoge las pruebas. Con las pruebas, cuando la considera suficiente, acusa. El Ministerio Público también es el dueño de las cárceles, administra las cárceles. El Ministerio Público es el que sabe si los indicios o su proceso desde el punto de vista probatorio es lo suficientemente robusto, fuerte, para sostenerlo durante un proceso contradictorio, un juicio abierto, público y contradictorio. Pero el Ministerio Público un día dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo con este imputado y le pedimos al juez 3 años de prisión al imputado. Y hay jueces que se tapan diciendo, no, espérate, porque la ley dice que tiene que ser un mínimo de 10 años. Eso ha ocurrido en innumerables ocasiones, que le han devuelto acuerdos al Ministerio Público. Yo creo que en el fondo... ¿Y la justicia rogada tiene mayor prevalencia que lo que indica la ley? Hay un problema con respecto a la justicia rogada. El artículo 463 del Código Penal te dice a ti que se pueden imponer penas por debajo de la establecida en la normativa penal. ¿En qué condiciones? Bueno, cuando el juez entiende que hay circunstancias eximentes de responsabilidad penal o que atenúan, que tienden a atenuar la responsabilidad penal. Pero lo está diciendo, el juez decide esas situaciones y esas circunstancias. Pero no está, entiendo, el abogado eres tú, pero de acuerdo a lo que me dices, no está obligado el juez a acatar ese acuerdo, ¿o sí? Y el principio de favorabilidad que ampara al imputado. Si la pena solicitada está por debajo de lo establecido en la norma y el principio de progresividad que establece la Constitución de la República, que te establece que los derechos son progresivos, ¿cómo es posible que tú digas que no
hay desde el punto de vista principiológico y hasta legal un amparo para los solicitados. ¿Y se han dado casos así entonces? Pero claro que se han dado. ¿Y claro cuál es que la se han dado. actitud de la barra de la defensa? Llorar porque ¿qué te queda? Tú recurres y yo siempre he dicho, mira, el peor enemigo de un juez es otro juez. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas cosas en juego, hay muchos intereses raros, cosas que se ven, cosas que no se ven, procuras, metas pendientes. Por ejemplo, si yo quiero ir a una alta corte y soy juez, y entonces tú te ves como que el Ministerio Público tiene incidencia en eso, aunque no sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, pero el Ministerio Público tiene una condición especial, que es elegido en su alta dirección de conformidad con el artículo 128 de la Constitución de la República por el presidente de la República. Pero es lastimoso tener que escuchar esos ejemplos de situaciones que suceden, porque no es la primera vez que un abogado sentado en la silla que ocupas tú hoy ha puesto ese ejemplo de que esas situaciones suceden. Debe ser penoso para quien está dentro del mundo jurídico saber que eso es algo que existe en nuestras costumbres para poder llegar a puestos más altos en la judicatura. ¿Qué se juzga en el derecho penal? En el derecho penal se juzgan crímenes y delitos. Crímenes y delitos. ¿La prevaricación qué es? La prevaricación es un crimen, porque es un crimen que puede llevar a afectar un bien jurídico superior incluso al que representa la agravación o afectación, proscripción de ese tipo penal. Pero nosotros vivimos en la constante de la prevaricación. ¿Qué es prevaricar? Cuando usted sabiendo lo que una ley dice que hay que hacer, usted no lo hace. O cuando sabiendo que una ley le prohíbe hacer una cosa, usted lo hace. Te voy a poner el ejemplo de prevaricación que nosotros tenemos en la República Dominicana y que es prácticamente insalvable, inexcusable, donde participa de forma volitiva el Ministerio Público y el Poder Judicial. Artículo 241 del Código Procesal Penal. Cese. La prisión preventiva cesa a los 12 meses. Y yo conozco gente que tiene 7 años preso, sin condena. Yo conozco personas que tienen 5 años presos, sin condena. ¿Y en qué se parece 12 meses a 5 años? Y están todos los casos habidos y por haber aquí. Fíjate lo que pasó cuando libertaron a Alexis Medina. Señores, quiero llamar la atención a esto. Oye esto. A Alexis Medina le variaron la medida. Está en su casa. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que ha pasado? El país no se ha acabado. El cielo no se cayó. El mundo sigue girando igual. Porque la prisión preventiva, señores, no resuelve absolutamente nada y es un mecanismo de retención de una persona, de mantenerlo atado a una persona a un proceso judicial. Eso es la prisión preventiva. La prisión preventiva en sí, la prisión preventiva, solo tiene un fin instrumental para objetivar, vamos a decir, a la persona, para cosificarlo y tenerlo a disposición de un proceso. Sobre ese aspecto, prisión preventiva, sobre todo vencida, quiero que lo toquemos después de la pausa. Hay una persona que al respecto va a opinar y quiero escuchar tu posición sobre ese particular. Valentín Medrano regresa en unos instantes. Valentín Medrano, hay una persona que visitándonos en la hora 22 recientemente tocó el tema de la prisión preventiva, pero vencida. Como has puesto este tema en el segmento anterior, escuchemos y veamos lo que el doctor Valentín, el doctor Rodolfo Valentín, defensor público, dice al respecto. Desde la Oficina Nacional de Defensa Pública, que llevamos el 87% de los casos a nivel nacional y el 100% de los casos de niños, niñas y adolescentes, en un estudio que hicimos desde el año 2019 hasta el primer semestre de este año,
nosotros nos dimos cuenta de que un 54% de los casos que nosotros llevamos se le ha cumplido el cese de la prisión preventiva a todos nuestros usuarios. De los que ustedes llevan, o sea, que dentro del sistema habrá un porcentaje, no sé si mayor o menor, exacto, que ustedes no llevan. Más o menos un 20%, más o menos de un 20 a un 15%, que es la misma tendencia. Se prorratea la trayectoria, la tendencia y viene siendo lo mismo. Exacto, viene más siendo, de la mitad prisión preventiva vencida. Viene siendo lo mismo, y en el caso de niños, niñas y adolescentes es un 42% del cese de la prisión preventiva. ¿Qué opinión esta estadística vivida en el diario trabajo de la Defensoría Pública puede revelar una situación que luce no normal, pero la opinión valedera la tienes tú? ¿Tú recuerdas una ocasión en que un papa, un prelado de la Iglesia Católica, un dignatario también, le pidió perdón a la humanidad por las persecuciones que se hacían durante las ordalías y durante las cruzadas? ¿Tú recuerdas esa época? Eso debe hacer el Poder Judicial en la República Dominicana, pedirle perdón a la sociedad dominicana porque le ha fallado. Le ha fallado a la sociedad dominicana, porque cuando tú tienes dominicanos con el legítimo derecho de ser dominicanos, independientemente que tú lo consideres transgresor de una norma punible, independientemente que momentáneamente esté sometido a la acción de la justicia, se presume inocente. Se presume inocente. ¿Hasta cuándo es que se presume inocente? Dice en la Constitución y en las leyes, hasta que una sentencia con la autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada lo considere como lo contrario. El que bautiza a una persona como ladrón, o lo bautiza como corrupto, o lo bautiza como asesino, como homicida, es el juez con una acta de nacimiento a partir de su pronunciación que se denomina sentencia. Nadie después, ni en medios de comunicación, que se estila mucho en este país, hacer juicios paralelos, juicios mediáticos, y en las calles, y en las casas, y donde quiera, en la oficina, sancionan y tipifican a las personas, y los adoquinan, y los malean, y los matan desde el punto de vista moral, lo que es inapropiado. Pero el único funcionario, el único ser humano con la potestad, con la facultad para desde su poltrona decisional decidir cuando una persona nace con un denuedo calificativo que le sea de alguna forma infranqueable, es el juez. Entonces, mire, a partir de hoy usted queda sindicado como asesino y lo condenamos a tantos años. Eso se entiende y está claro. Ahora, ¿qué está pasando con nuestros jueces? ¿Qué está pasando con nuestra justicia? Que la prisión preventiva está campeando. Miedo, complicidad, falta de entereza, y con razón en muchas ocasiones, porque siempre lo he dicho, con mucha razón a veces, porque tú no te quieres ver sometido a los embates de esos desgraciados, excúsame la expresión, de esas personas que no tienen el más mínimo decoro y respeto al momento de acribillar a una persona desde el punto de vista moral en los medios de comunicación. No es fácil para ti. Oye, tú te imaginas que tú haces lo correcto. Te voy a poner el ejemplo que hacía anteriormente. El magistrado Davis, bueno, sé que se llama Davis, ahora Davis Peguero, que vio que la ley dice en el artículo 241 que el cese se produce a los 12 meses, que el artículo 370 del Código Procesal Penal lo lleva hasta 18 meses. Y dijo, pero espérate, aquí yo tengo una persona
independientemente de la calificación jurídica, independientemente de que en los medios de comunicación hay toda una parafernalia desde el punto de vista comunicacional pagada desde el gobierno para endemoniar a esta persona, pero el legislador me dijo, a través de una ley, y la Constitución me manda, a través de principios nodales, a que yo cumpla con el dictado de la norma. Y entonces varío la medida de coerción. ¿Y qué pasó? Participación ciudadana. Diablo, esa gente sí le hace un flaco servicio a este país. Esa gente, sí, nosotros entendemos que la República Dominicana ha avanzado muchísimo en el ámbito de la transparencia y la persecución a la corrupción, pero hay ciertos jueces que, oye, porque aquí no es verdad, mira, aquí nadie tiene compromiso con la justicia. Nadie tiene compromiso de verdad, sincero, honesto con la justicia, porque justicia da a cada quien lo que le corresponde. Pero aquí, por ejemplo, Participación Ciudadana tiene un compromiso con una justicia, ¿cuál es? La de meter gente presa y condenar gente. Si un juez no entendió suficiencia probatoria para retener responsabilidad, ese juez no sirve. Pero, Valentín, hay algo que hay que establecer. Ese 54% que habla el defensor público es de casos prácticamente normales. Tú te estás refiriendo a esa situación que se está produciendo en los casos que tienen notoriedad, pero yo te menciono, me corriges porque te repito, el abogado no soy yo, pero te menciono que también en los casos que no tienen notoriedad de movilidad, de expansión pública, exposición pública, se produce esa situación de la prisión preventiva vencida. Se produce, pero a diferencia de el 54% estadísticamente retenido para la ordinariedad de los casos, en este caso es prácticamente un 95%, si tú lo calculas. Oh, ya. O sea, es superior. Es un distintivo de acuerdo a lo que tú mencionas. Los casos de notoriedad. La transgresión es mayor. Busca, en los casos de notoriedad, el Ministerio Público ha pedido prisión preventiva, ¿qué le han dado? Prisión preventiva. En los casos de notoriedad, vencida la prisión preventiva o cese, produciéndose el cese, el Ministerio Público dice que se permanezca en cese y permanecen en cese. Entonces, si hay irregularidad que aparenta y evidencia que hay irregularidad en esto, ¿cómo se contrarresta? Bueno, con educación, con sometimientos, con régimen de consecuencia que sea real y serio, porque aquí todavía los jueces se llevan de una premisa y sobre la base de eso, en la base de eso, vierten todo su miedo y su falta de interés y decoro en muchos casos. ¿Y quién se atrevería? ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es la premisa? Ajá. Que por trancar a nadie lo investigan y a nadie lo votan. Pero el día que entonces por trancar o por mantener preso los investiguen y los voten, entonces tendremos un régimen de consecuencias. ¿Quién va a tomar la iniciativa? Nadie lo va a tomar porque hay una connivencia entre el Ministerio Público y los jueces. De hecho, yo anunciaba recientemente que va a haber una persecución de jueces porque necesitan amedrentar aún más. Porque, por ejemplo, el caso de... ¿Y por qué razón eso que mencionas? ¿Persecución a jueces por qué? Bueno, por cualquier razón. Por cualquier razón. O sea, bajo cualquier subterfugio, bajo cualquier creatividad desde el punto de vista imputacional. ¿Y la motivación? Disciplinaria o penal. ¿Con cuál motivación? Bueno, para tendenciar y adoquinar más a la justicia, para tener a la justicia diezmada, porque la justicia se ha convertido en un ¿cómo se puede decir eso? Automático decisional. Automático decisional. El Ministerio Público pide y los jueces conceden en automático. ¿Entiendes? Ellos necesitan eso. Pero te reitero que yo entiendo muchas de las acciones que asumen los jueces porque no tienen un respaldo del cuerpo al que pertenece. Porque el Poder Judicial en su cúpula juega a la política. Yo recuerdo que la última vez que un presidente de la Suprema Corte de Justicia se refirió a los jueces de manera, vamos a decir, amparativa, lo hizo Jorge Subero Isa. Lo hizo Jorge Subero Isa cuando decía, no, espérese, con mis jueces no se metan. ¿Entiendes? Ellos tienen la obligación de decidir.
Entonces tú sin dices, injerencias. tú dices que la cúpula del Poder Judicial juega a la justicia. No, a la política. A la política. A la política. A la política, claro, claro. Porque mira, a veces hay que entender lo que es el Estado en sí y el desarrollo histórico del Estado. Los jueces muchas veces que llegan a la cúspide del Poder Judicial no entienden su rol moderno. Porque antes, ¿qué es lo que era un juez? Quien decidía la suerte de un ciudadano, si era culpable o no, era el soberano, y el soberano era el rey, el Estado c'est moi, el Estado soy yo. Y a través del desarrollo moderno del Estado, eso se fue separando. Pero siempre ese soberano tuvo una incidencia protagónica en el resultado final de lo que eran los juicios. Aquí está variando eso. No, en el mundo entero. Ya. Porque los jueces, por ejemplo, la ley se constituye en una pared existencial donde chocan los desmanes del poder punitivo del Estado, que es lo mismo que decir de ese poder sancionador que nace en favor del Estado para la proscripción de los crímenes y delitos, es decir, para aquellas acciones que transgreden o afectan los bienes jurídicos protegidos. Pero eso se ha ido modernizando de forma tal que la ley es muro de contención, pero el que aplica la ley es el juez, de forma tal que jueces y hacedores de leyes y leyes se constituyen en una especie de muro de contención que debe impedir que el soberano me refiero visto desde la óptica histórica del accionar de la más alta esfera del Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, que el presidente o el Poder Ejecutivo haga lo que se le venga en gana. Por ejemplo, ¿qué pasa con el derecho administrativo? El derecho administrativo, si tú buscas muchas de las sentencias que hay, le dicen al Estado, usted no puede hacer eso. Usted viene y a una persona que tiene unos derechos adquiridos como funcionario público lo desvincula. Y el Poder Judicial, a través del Tribunal Superior Administrativo, viendo los elementos de prueba que conforman el estadio situacional a que le es sometido, dice, no, usted lo hizo incorrectamente, Estado, usted tiene que volver a esa persona a su condición anterior y pagarle tal o cual prerrogativa de derecho accesoria a lo principal. ¿Entiendes? Entonces, el Poder Judicial no está para congraciarse con el Ministerio Público, en este caso, del derecho penal, con el Estado en términos general. Si estuviéramos dentro de un proceso y yo fuera juez, te diría, pero abogado Medrano, ¿qué evidencias tiene usted para hacer esas imputaciones? Oh, pero yo te diría una sola, te lo he puesto 20 veces de ejemplo. Cese de la prisión preventiva, ¿cuánto? 54% dijeron los defensores públicos. Sí. 90% en los otros casos. ¿Y qué es eso? ¿Tú quieres más evidencia que esa? ¿A quién favorece el no cese de la prisión preventiva? ¿Tú sabes a quién favorece? Ni siquiera al Ministerio Público. Favorece al sistema penitenciario, el gran negociazo. Porque tener preso es tener presupuesto y tener ingresos, no solamente directo del presupuesto, sino porque tú tienes un blanco de público ahí enclaustrado. Pero analízate el sistema penitenciario en la República Dominicana. Nosotros tenemos reinserción social. Nosotros tenemos gente que va al sistema penitenciario y sale mejorado. Bueno, en el nuevo modelo ha sido... El nuevo modelo es peor que el viejo modelo. Está se puede decir, en cierto declive de cómo venía, pero inició bien. El nuevo modelo siempre ha sido el peor modelo. Porque es más restrictivo, porque es más arbitrario, porque es más abusivo y porque el nivel de reincidencia en el viejo modelo sigue siendo elevadísimo, elevadísimo. Entonces no resuelve la problemática, esa es la realidad. Además, ¿tú crees que aquí hay un interés real en resolver el problema de la criminalidad, de la marginalidad en las cárceles y de la reincidencia en las personas que ajustan su conducta a una norma proscriptiva? ¿Tú crees que nosotros tenemos esa realidad? ¿Tú crees que es así? Tenemos programas llevados a efecto, procurando, tendenciados a producir un nuevo hombre a partir de un error que haya cometido una persona, a partir de que se haya desapegado a las reglas generales,
a las reglas sociales, a los cánones establecidos por la normatividad. ¿Lo tenemos? No, no lo tenemos. Bien. Yo quiero pasar a otro punto, que si bien no es distinto, sí puedes tener una opinión importante, y es sobre el Código Procesal Penal, que 20 años, ha arribado a 20 años. Recientemente estuvo por acá otro colega tuyo que básicamente responsabiliza a fiscales y a jueces de la situación de no triunfo de lo que se esperaba con el nuevo Código Procesal Penal. Pero vamos a ver qué opina sobre el particular el abogado John Garrido y luego escuchar tu opinión. Bueno, este código está llorando, está muy triste. Él pensaba que se iba a ser ejecutado en toda plenitud, y lo que ha encontrado es un conjunto de actores que lo han hecho muy mal. Está llorando por los actores. Por los actores. ¿Quiénes son los actores? Jueces, fiscales y en última instancia abogados. Pero lo más responsable en este país de la aplicación de ese código es el juez. El juez es el rector del proceso, encargado de vigilar y fiscalizar la pureza y la buena marcha de una ley normativa procesal como es este código. Sin embargo, los jueces y los fiscales han distorsionado en su totalidad, en sus 20 años, este código procesal. ¿Por qué? Fíjense que República Dominicana ocupa el primer lugar en América que más presos sin juicio tiene ahora mismo. Y el código vino a resolver ese problema, que había muchos presos preventivos con el Código de Instrucción Criminal, que muy Cándido lo describió en su origen. Y vino a resolver eso. Pero ¿qué pasa? En la actualidad el código ha hecho coro con ese código viejo y ha mantenido la misma cantidad de presos sin juicio. Otra distorsión es que el Ministerio Público en la República Dominicana apresa para investigar. Y el código dice se investiga para luego arrestar. Tiene la palabra, abogado Medrano. Es que eso es irrebatible lo que John Garrido dice ahí. Aparte que John y quienes pude ver que te acompañaban en ese programa son de las personas, en el caso John es un filósofo del derecho y un estudioso y un preocupado, que de hecho ya dejó de pensar en los tribunales dominicanos y él se está hallando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los fines de procurar lo que aquí no se da. Lo que dice John es cierto, el código llora y llora con lágrimas de sangre, porque aquí en la contrarreforma que se intentó llevar a efecto al momento en que la República Dominicana asumió como normativa la ley 76-02, que es el Código Procesal Penal, y tú podrás ver cómo en la misma contrarreforma en el año 2015, a tan solo poco tiempo, del año 2002 al año 2015, desde el punto de vista codigal no es nada, pues nosotros teníamos 100 años de un código que nunca se aplicó. Ya vino una contrarreforma, afectando y disminuyendo las garantías de derechos del ciudadano, porque la gente no sabe que el código está hecho para el ciudadano, para la humanización procesal. Y el Código Procesal Penal, contrario a como le llamaban inicialmente, el Código del Diablo, el Código de los Presos, el Código de los Delincuentes, el Código llenó las cárceles de presos, el Código, por los actores, claro está, por los actores. Pero ¿qué ocurre? Que el Código Procesal Penal resolvió muchas situaciones también. De hecho, nosotros deberíamos celebrar y agradecerle al Código. No así como establece John Garrido, no así a los actores del proceso, sujetos procesales, no así a ellos. Porque el Código sí, señor, el Código es la constitucionalización del proceso penal, la humanización, tratar a las personas como seres humanos, entender que el que es sometido a un proceso es un ser humano. ¿Es para favorecerle? No, es para garantizarle a esa persona un juicio justo, un procedimiento adecuado, una legalidad en términos procesales. Yo creo que se te acabó el tiempo. Se acabó en este segmento, pero continuamos. Ok. Continuamos unos minutos más después de la pausa. Valentín Medrano, interesante charla, conversatorio, exposición, que sobre aspectos importantes de la vida judicial, jurídica dominicana.
nos viene dando esta noche Valentín Medrano. Volvemos en breve. Doctor Medrano, vamos a bajar un poco ¿El ki? no, la temperatura de los temas. El fin de semana pasado, que hubo elecciones en Brasil, usted estuvo atento porque en los medios de sus redes opinó en diversas ocasiones sobre la marcha que iba desarrollándose en esas elecciones de Brasil. Y uno de esos puntos que toca es que le llama la atención que Inácio Lula da Silva, llega al centro de votación en un vehículo sobrio y se extraña y hace una comparación. ¿Qué pasó ahí? Sí, a mí me llamó mucho la atención. Estamos hablando de un país de 150 millones de votantes. Si tú te pones a ver el resultado final de las elecciones en primera vuelta, Luis Fernando se llama. Ignacio. Luis Ignacio Lula da Silva. Ignacio, no Ignacio. 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 Luis Ignacio Lula da Silva obtiene 50 y tantos millones de votos. Y el otro candidato, el presidente actual, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, obtiene 50 millones de votos también. Y en esa nación, en un proceso electoral, Lula da Silva llega en un vehículo Chevrolet Equinox. Un vehículo que aquí debe costar 800,000 pesos por el año, tomando en cuenta el año. Sí, porque no era nuevo el vehículo. No era nuevo, estamos hablando de un vehículo 2017, 2018 posiblemente. Entonces, en ese vehículo llegó Lula al centro de votación a ejercer el sufragio. Y cuando uno lo extrapola, uno no puede evitar hacer comparaciones a lo ocurrido, a lo que ocurre de tradicional en la República Dominicana. Un candidato a diputado no llega así a un centro de votación. ¿En qué sentido, abogado? No. Un candidato a diputado llega en una Chevrolet también, pero te va a llegar en una Tahoe. Y del año 2021 en adelante. Si las elecciones fueran ahora en el 2022. Sí, porque en la psiquis incluso del dominicano, el dominicano no vota por fracasado. Por eso es que en las elecciones se juega mucho con las encuestas previas. Yeah. Porque cuando marcan un derrotero las encuestas, el dominicano le gusta apostar por el que va a ganar. Fíjate qué contradicción la que nosotros tenemos. Entonces, el éxito aquí se mide incluso también por la cantidad de recursos económicos que tú hayas podido construir, que es una estupidez, porque nosotros somos un país de pobres que pulula por los ricos. Yo no tengo nada en contra de los ricos, la riqueza está muy bien, y es muy bueno lo que han hecho, por ejemplo, los empresarios ricos en la República Dominicana. Han sido un acicate conjuntamente con los gobiernos, la clase política que lo ha hecho todo prácticamente, porque aquí se ha tergiversado un discurso manido que se tiene en toda América Latina de echarle, excúsenme la expresión, heces fecales a la clase política. Y yo siempre he dicho, aquí no hay una llave. Usted recuerda que antes inauguraban una llave, un presidente iba a un pueblo a inaugurar una cometida de agua, una llave, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, todo, desde una llave, una carretera, un camino vecinal, todo lo ha hecho la clase política, todo. Ahora, con un papel más protagónico, más visible de la denominada clase civil, sociedad civil, y sobre todo del empresariado, que tiene una cuota de responsabilidad en la producción de empleos y de riquezas. Eso está bien, yo no critico nada de eso, pero critico la falta de conciencia, incluso de clase. El que es pobre, y como pobre tiene que tener procuras tendente a la consecución de ascender en términos sociales. Pero ese ascenso tiene que ir consciente con su realidad y de aprobar personas que estén en su misma condición, de aportarle a esa persona, de creer en esa persona, de propulsar a esa persona que son ellos mismos, porque esa persona es él.
es quien te representa, porque nadie puede pensar como tú si no tiene tu propia realidad. Entonces el pobre, según lo que dice, no propugna aquí por el pobre. Nosotros tenemos un presidente que tiene 79 millones de dólares. Esa es la realidad que tenemos. ¿Cuánta gente en la República Dominicana tiene 500,000 pesos como renta? Ya. ¿Cuántos tienen? O sea, que es difícil que nosotros escogiéramos a Valentín Medrano para presidente. No, hombre, pero Peña Gómez pudo ser presidente. ¿Y tú crees que ha habido en la República Dominicana una persona con mayor nivel de formación y de ímpetu, entereza, responsabilidad, conocimiento de causa para gobernar los destinos de este país? No pudo Peña Gómez. No pudo. Y te van a decir que era por negro. Pero vamos cambiando en ese sentido. Bueno, estamos cambiando. Ahora tenemos un gobierno de popis. Vamos cambiando, vamos mejorando. Sí, es la realidad, vamos mejorando. Vamos mejorando, vamos bien. Pero eso sería una crítica entonces, porque es la línea que usted critica. Mira, yo no critico en sí, porque no quiero tampoco ser dicotómico. El que ganó, ganó. Y como dice alguien, tiene derecho el que ganó a gobernar. Yo creo en la alternabilidad en términos democráticos cuando se gana a través del ánfora de votaciones. Perfecto, que ganó, ganó. Pero yo lo que creo es que nosotros no tenemos conciencia muchas veces de lo que somos. Nosotros somos un país de gente indiecita, morenita, somos negros, en su gran mayoría, ¿entiendes? Esa es nuestra realidad. No estoy hablando de asuntos de raza, porque yo no creo en eso tampoco. Todos somos iguales en ese sentido. Lo que hablo es tener conciencia de que no haya que hacerse esa parafernalia, que yo tenga que, aparte del esfuerzo que hago económico para participar en un proceso electoral, hacer una inversión, como hacen muchísimos de esos muchachos que se acogotan desde el punto de vista financiero, tomando empréstitos para tener un carro acorde con las expectativas sociales. Finalmente, 3 minutos. Pero me gustó que el presidente andaba en un motoconcho el otro día, ¿tú lo viste? Ah, sí. Ese es el símil, un 100, Yamaha 100 yo creo que era. Sí. Creo que no era Yamaha, pero el símil de un Honda C50 de aquellas épocas. Entonces, ese nivel de humildad crea empatía. Ya, se equilibra. Se equilibra, se Ya. equilibra. Mire, 2 minutos 30 segundos, quizás no sea mucho tiempo, pero en toda la conversación que hemos tenido en esta noche ha habido una crítica muy precisa, muy clara del abogado Valentín Medrano hacia el sistema judicial, principalmente al actor primario, que es el juez. ¿Qué podemos hacer sobre esa situación? ¿A dónde les puede llevar a ustedes que viven en ese mundo y viven de ese mundo tan importante y hermoso que es impartir y buscar buena justicia? ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? Si se entendió como una crítica al juez, hay un error. Yo no critico al juez, yo critico al sistema. Critico Pero, al Poder paréntesis, Judicial. doctor Medrano, Ajá. usted criticó durante todo el programa lo que hacen los jueces, prisión Te preventiva quiero como ejemplo. Pero te quiero aclarar algo. Ya. Los jueces lo hacen adoquinados. Los jueces responden a una realidad. Están atados de mano, están proscritos, perseguidos, afectados, criticados, cuestionados. ¿Cuántos medios de comunicación en la República Dominicana? ¿Cuántos influencers? Menciona todas las personas que tú conozcas que son tendencia todos los días en la República Dominicana a nivel comunicacional. ¿Y cuántos le dio un espaldarazo al juez David Peguero? ¿Cuántos dijeron, un juez de forma responsable hizo lo que es correcto? Dime uno. No, desde por la mañana a las 5 de la mañana, con una dama que todo el mundo conoce, muy aguerrida, con muchos valores, pero desde el punto de vista del análisis de la justicia, totalmente divorciada, y después con otro, y con otro, y con otra, y con otro, en todos los medios de comunicación. Fue hiriéndose por infeliz. ¿Qué hizo? ¿Qué? Aplicar justicia. ¿A él le Entonces, interesaría venir a este programa y conversar? yo no conozco ese juez. ¿Usted no lo conoce? No, yo no lo conozco, pero te voy a decir lo siguiente. No ha habido un solo juez en la República Dominicana, para que tú entiendas entonces por qué digo que yo no criticaba al juez sino al sistema. Que haya tenido problemas, que no haya tenido a Valentín Medrano en su lado. No ha habido un solo. Por ejemplo, cuando la magistrada Cristo fue zarandeada y afectada, ahí estuvo Valentín Medrano.
Cuando Evelyn Torres fue afectada, ahí estuvo Valentín Medrano. Cuando los jueces de San Francisco de Macorís, creo que un apellido Olivares y los demás estuvieron afectados, ahí estuve yo, la jueza de Santiago, los jueces de aquí de la provincia de Santo Domingo, porque yo creo que lo que hace falta es empoderar realmente al juez, darle el valor que tiene e impedir que el sistema interno y externo, Ministerio Público y su propio sistema de persecución disciplinaria, adoquinen y afecten al juez en su imparcialidad y su independencia. En eso es que yo creo. Bien, que la cúpula judicial lo escuche. No te van a hacer caso, ni a ti, ni a mí ni a ti. Pero a ti tal vez quizás un poco más que a mí. Bien, señores, el abogado Valentín Medrano, prestigioso, eminente, inteligente, auténtico abogado, me acompañó en esta noche en la hora 22. Le doy las gracias y hasta la próxima, amigos.